Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver acerca de la emoción del miedo. ¿Cuántos de nosotros no ha sentido miedo alguna vez? Y no solamente estando pequeños, es decir, yo creo que pequeños sufrimos de bastante episodios de miedo, ¿no? Nosotros de grandes, de adultos, también tenemos diferentes miedos, miedos a quedarnos solos, miedo a que pase alguna tragedia, miedo a que se muera algún familiar, miedo a qué va a pasar con nosotros cuando estemos ancianos, muchas cosas, ¿no? A las que podemos tener miedo. Por lo tanto, es una emoción que siempre nos acompaña, es una emoción que siempre está con nosotros, pero que como las demás emociones, el Señor nos ha dado en su palabra herramientas, verdades, promesas para nosotros poder enfrentar, confrontar, controlar estas emociones. Así que, bueno, les voy a invitar a que estemos buscando por allí, ¿no?, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí vemos en el contexto inmediato de este pasaje, es la promesa de Jesús de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, que vendría a acompañarnos porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para su muerte, para él dejarles físicamente. Y entonces en este capítulo Jesús les promete que vendría un consolador, vendría el Espíritu Santo, no solamente a consolarles, no solamente a guiarles, sino también a cuidarles y a estar con ellos para que no tengan miedo. Entonces, Jesús aquí hace como, dice según un comentarista, hace como su testamento, ¿no? Está como haciendo su testamento. Y él deja lo más valioso que él tiene para darnos a nosotros, aparte de la salvación, ¿no? Él nos deja su paz. Ese es su legado. Él nos deja su paz, su don de la paz. Esa es su herencia hacia sus discípulos, hacia los que creen en Él. No es que cualquiera puede tener paz, no es que cualquiera recibe este don especial del Señor o este don particular del Señor, sino aquellos que confían en Él, aquellos que le han creído, aquellos que viven para Él. Ellos son los que reciben esta paz de Dios. Entonces, vemos esto en ese contexto inmediato. Vemos también que dice: la paz os dejo. La paz. ¿Qué significa la paz? Para muchos la paz es una paloma, para muchos la paz es tranquilidad, todo, absolutamente todo bajo control, pero realmente hay algo que significa realmente la paz, y no es la ausencia de problemas, como muchos a veces creen. Dicen: no, es que no estoy en paz porque tengo miles de problemas. Bueno, realmente la paz no es ausencia de problemas. Y si tienes por allí para anotar, para escribir, escribe este concepto acerca de la paz. Colócalo en un lugar visible, en donde siempre lo puedas tener, para que recuerdes lo que realmente significa la paz que el Señor nos ha dado. Y es que, según el comentarista Barclay, la paz es todo aquello que contribuye a nuestro bienestar total y bien superior. No es algo externo. La paz no es que todas las cosas marchen bien. La paz no es que no tenga problemas. La paz es eso interno, esa tranquilidad interna que yo puedo tener aun cuando el exterior está cayendo, aun cuando el exterior está turbulento. Hay una pintura que representa la paz en todo su esplendor, y es una pequeña avecita, una pequeña ave en medio de un mar turbulento. Y es que esa es la paz. Esta es la paz que Jesús está dejando
como su legado, como un don particular que Él está dejando. Entonces, una vez aclarado lo que es la paz, una vez aclarado el contexto en el que Juan 14:27 se está desenvolviendo, entonces yo les voy a hacer dos preguntitas sencillas a este pasaje. ¿Qué consuelo ante el miedo nos deja Jesús? Facilito, ¿verdad?, de responder viendo el pasaje. Él dice que nos deja la paz, nos deja su paz. El Señor quiere ser enfático en esto. Mi paz les doy. La paz es independiente de las circunstancias externas, como ya les aclaraba ahorita en el concepto. Tiene que ver más con una condición interna, con algo que Jesús ha dado y ha dejado para nosotros. Su paz es diferente a como el mundo la da. ¿Cómo vemos la paz según el mundo? La paz según el mundo se concentra en evadir, en evitar, en sacudirse los problemas. Es decir, mientras menos problemas yo tengo, más paz entonces debo tener. Y realmente este no es el concepto bíblico de la paz que Dios, que Jesús nos ha dejado, que Jesús nos deja por medio también de su Espíritu Santo. Podemos ver la paz en dos sentidos. Primero, la paz con Dios, esa paz que Jesús venía a traernos a nosotros por medio de su muerte. Esa reconciliación con el Señor. Recuerden que mientras estamos alejados del Señor, somos hijos de ira, no tenemos la paz del Señor en nosotros. Por lo tanto, estamos enemistados con el Señor y eso nos debe traer paz. A nosotros más bien eso trae juicio, eso trae ira, eso trae dolor a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos apartados de nuestro Creador, del Salvador del mundo. Entonces Jesús viene a darnos esa paz que nos reconcilia, de estar reconciliados con el Señor. Es decir, podemos respirar y estar tranquilos porque sabemos que por medio del sacrificio de Jesús, nosotros hemos sido reconciliados con su Padre, con nuestro Creador. Por lo tanto, entonces Jesús viene y nos dice que nos da esta paz. Pero también cuando Jesús nos deja por medio de su palabra, cuando le dice a sus discípulos, nos deja su paz, también se refiere a esa paz que necesitamos para vivir en este lado del cielo, para vivir en este mundo que está lleno de tanta maldad, que está lleno de tantas circunstancias difíciles. Recordemos la paz en estos dos sentidos. No es como el mundo la da. A veces consideramos la paz como ese momento de estar tranquilos y que todo esté bajo control. Pero realmente esa no es la paz que el Señor nos viene a dar, que el Señor nos ha dado al nosotros creer en Él. Otra pregunta que le podemos hacer a este pasaje: si tenemos la paz de Jesús, entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Aquí se mencionan dos cosas que no debemos hacer. En Reina Valera dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Nueva Versión Internacional lo traduce de esta forma. Dice: no se angustien, ni se acobarden. Entonces, ¿cuáles son o qué es lo que no debemos hacer cuando realmente sabemos y estamos conscientes de que la paz del Señor mora en nosotros, de que la paz de la reconciliación y de que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para librarnos, para cuidarnos, para llenarnos de fe en medio de este mundo? Entonces es que no debemos angustiarnos ni debemos acobardarnos. El miedo, mis hermanos, siempre nos va a acompañar. Desde que somos pequeñitos, desde que empezamos a tener conciencia de este mundo exterior, nosotros empezamos a sentir miedo. Sentimos miedo de caernos, sentimos miedo de tropezar, sentimos miedo de quedarnos solos, sentimos miedo de la oscuridad, sentimos miedo de las personas que a veces nos hacen daño. Sentimos muchos miedos, sentimos miedo de volvernos viejos, sentimos miedo de la muerte. Hay muchas
muchas cosas que producen el temor, que producen el miedo en nosotros. Pero esto no debe paralizarnos, porque debemos recordar que Jesús nos ha dado su paz en medio del miedo y que la paz del Señor no nos permite angustiarnos y tampoco acobardarnos. Debemos enfrentar. Porque si nosotros creemos en Jesús, si nosotros hemos recibido de su paz, ese legado, ese don particular de la paz de Dios, de Jesús, y nos sentimos angustiados por las cosas, por lo que hace de suceder, debemos entonces hacernos un llamado de atención nosotros mismos y decirnos qué está pasando. Se supone que tú tienes la paz del Señor y la paz no tiene nada que ver con lo externo, con lo que esté pasando a tu alrededor. Les voy a comentar algunas cosas respecto a la paz con algunos textos bíblicos, como lo hago durante todas las sesiones que tenemos de estos devocionales. Vamos a buscar en el Salmo 27, versículo 1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, ante el miedo, anota por allí, ante el miedo recuerda quién está por ti. Recuerda quién es tu luz, recuerda quién es tu salvación, recuerda quién es el baluarte de tu vida, quién le da esa confianza a tu vida. Solo Jesús. Entonces, ¿por qué has de tener miedo? ¿Por qué has de atemorizarte ante las circunstancias, ante las deficiencias de salud, ante no saber qué va a suceder el día de mañana? Entonces, ante el miedo, recuerda quién está por ti. Dios está por ti y Dios es todopoderoso. También buscamos el Salmo 27:14, ahí mismo, pero unos versos más adelante. Dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. El ánimo y la esperanza en Dios combaten el miedo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el miedo? Pues con ánimo y esperanza. Ten esperanza en quien ha peleado por ti y en quien está por ti. También buscamos Mateo 10, del 29 al 31. Dice: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Ante la angustia, ante el miedo, recuerda tu valor para Dios. Tú tienes tu valor en Jesús, en Dios, y Él va a cuidar de ti en cualquier circunstancia, sin importar cuán grande o cuán difícil sea. Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Y por último, nuestro pasaje que estamos estudiando en Juan 14:27. Podemos ver entonces que Dios mismo nos da su paz para superar el miedo. Entonces, ante el miedo, recordemos quién está por nosotros. Ante el miedo, recordemos el ánimo, tener ánimo y esperanza. Ante la angustia y el miedo, recordemos nuestro valor para Dios. Recordemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y ante el miedo, abracemos la paz de Jesús que ha dado a nosotros, que nos ha dejado como una herencia valiosa. Es incalculable el valor de esta herencia que Jesús nos ha dado. Que es su paz. La última frase que dice: el miedo paraliza, pero la confianza en Dios hace avanzar. No significa que el miedo va a ser quitado para nosotros avanzar. Algunas veces vamos a tener que avanzar aún con miedo, aún teniendo miedo. Así que no dejes que el miedo te paralice. Permite que la confianza en el Señor te haga avanzar. Así que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de mucha edificación para ustedes, que puedan compartir también con otras personas, compartir
con sus familiares, con sus amigos, con hermanos de la iglesia acerca de este tema. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.